Buenos días y bienvenido a Invertir el tiempo. Este es el episodio número 2 titulado Del patrón oro al dinero fiduciario. En este podcast hablamos de economía e inversión, porque la mejor inversión es el tiempo que dedicas a entenderlas. En el análisis anterior sentamos las bases, hablando de Bretton Woods, de cómo se diseñó el sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy creo que toca dar el siguiente paso lógico. Totalmente. Si antes respondimos a cómo se montó el escenario, hoy vamos a tirar de la manta para ver qué hay detrás. Claro. La pregunta es fundamental. ¿Por qué el dinero que usamos todos los días ya no está respaldado por oro? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene eso para todos? Es que es un punto clave, porque aquí nacen muchas de las dudas más comunes sobre economía. La inflación, la impresión de dinero, la deuda, el papel de los bancos centrales. Exacto. Por lo más básico, cuando se dice que una moneda tiene respaldo, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues es una buena forma de empezar. Mira, significa que ese billete o esa moneda se puede cambiar por algo con un valor real, tangible. Históricamente ese algo era el oro. O sea, que el dinero funcionaba como una especie de recibo. Justo. El papel en sí no era el valor, sino la representación de una cantidad concreta de oro que estaba guardada en una cámara acorazada. Una promesa. Y eso generaba confianza, ¿no? Porque había un límite físico. No se podía crear más dinero que el oro que existía para respaldarlo. Ahí está la clave. Imponía una disciplina. A ese sistema se le conocía como el patrón oro. Cada país vinculaba su moneda a una cantidad fija de oro. Y esto implicaba que los gobiernos no podían simplemente, imprimir dinero a su antojo. Lo fascinante de este sistema eran sus consecuencias, ¿verdad? Por un lado, ofrecía una gran estabilidad. Muchísima. Mantenía la inflación bajo control y generaba confianza en el comercio internacional. Pero claro, tenía una contrapartida muy clara. La rigidez. La rigidez. Era un sistema muy poco flexible. Si había una crisis o se necesitaba impulsar la economía rápidamente, el sistema no respondía. No podía responder. El crecimiento económico estaba atado al lento ritmo al que se descubría y extraía oro. No había más. Y el mundo del siglo XX empezó a moverse mucho más rápido que la minería de oro. Precisamente. Las guerras, las reconstrucciones, el crecimiento industrial, todo exigía más dinero y más rápido. Los gobiernos se encontraron ante una disyuntiva. O respetaban el oro y frenaban la economía. O rompían las reglas para seguir creciendo. No había un término medio. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y conectamos con lo que vimos en el análisis anterior. Bretton Woods fue una especie de solución intermedia. Fue un intento de mantener lo mejor de los dos mundos. El oro seguía siendo el ancla del sistema, pero de una forma indirecta. ¿Cómo que indirecta? Pues porque solo el dólar estadounidense estaba directamente respaldado por oro. El resto de las monedas del mundo, a su vez, estaban respaldadas por el dólar. Ah, claro. Crearon una jerarquía. Exacto. Era un sistema oro-dólar. Funcionó durante unas décadas, pero tenía una debilidad estructural enorme. Gigantesca. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que todo el sistema dependía de la disciplina de un solo país, Estados Unidos. Dependía de que no imprimieran más dólares que el oro que tenían para respaldarlos. Y como la historia demostró, esa disciplina se perdió. Era cuestión de tiempo. Y llegamos al momento clave. 1971. El gobierno de Estados Unidos toma una decisión unilateral e histórica. El famoso Nixon Shock rompe definitivamente el vínculo entre el dólar y el oro. Y desde ese día, el dinero cambió para siempre. Esto plantea una pregunta importantísima. Si el dinero ya no está respaldado por un activo físico, ¿de dónde sale su valor? Buena pregunta. Y la respuesta está en una palabra: fiduciario. Que viene del latín fiducia, que significa confianza. Exacto. El euro, el dólar, el yen, todo el dinero que usamos hoy, el dinero fiduciario. O sea, que su valor se basa únicamente en la fe que tenemos en él. En la fe, en el respaldo legal que le da el Estado y en el hecho de que todos lo aceptamos como medio de pago. Nada más. Y nada menos. Es un acuerdo social. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Que el dinero se crea por decisión política y que su valor depende de la confianza en las instituciones. Lo que otorga un poder y una flexibilidad enormes a los gobiernos. Y aquí es donde entra en juego una figura que se ha vuelto omnipresente: el Banco Central. Claro. En este nuevo sistema, los bancos centrales son los árbitros del juego del dinero. Son los que gestionan esa confianza. Son los que deciden cuánto dinero se emite
Intentan controlar la inflación, fijan los tipos de interés que afectan a nuestras hipotecas, Su papel es absolutamente central. tanto que sus decisiones afectan directamente al ahorro, a las inversiones, a los mercados financieros. Afectan al bolsillo de todo el mundo. Por eso es tan crucial entender cómo funciona este sistema. Pero a ver, este sistema no es intrínsecamente malo, ¿o sí? Tiene ventajas claras. Por supuesto que las tiene. La flexibilidad del dinero fiduciario permite a los gobiernos reaccionar con mucha rapidez ante una crisis. Un ejemplo muy claro lo vimos en la crisis financiera de 2008. O durante la pandemia más recientemente. Sin la capacidad de crear dinero para sostener el sistema, muchas economías simplemente habrían colapsado. Hubiera sido una catástrofe, sí. Es una herramienta muy potente para evitar desastres a corto plazo. Pero esa potencia tiene un precio. ¿Cuáles son los riesgos principales? Pues el principal riesgo es la tentación. Cuando crear dinero es fácil, la tentación de crear demasiado es muy grande. La tentación política. Exacto. Y esto nos lleva a los problemas que todos conocemos. La inflación, el exceso de deuda, la creación de burbujas financieras, Y, en última instancia, la pérdida de poder adquisitivo de los ahorros de la gente. que es lo que más nos afecta en el día a día. Vale, vamos a empaquetar todo esto. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que se pueden extraer de este viaje del oro al dinero fiduciario? Para quien invierte o está pensando en hacerlo, yo diría que hay 4 ideas fundamentales que se derivan de este sistema. A ver. La primera, el dinero actual no es un bien escaso. A diferencia del oro, se puede crear. ¿De acuerdo? Segunda, su valor no es estable, puede cambiar rápidamente. Justo. Depende de decisiones humanas. Lo que nos lleva a la tercera. La tercera sería que la inflación no es un accidente del sistema, sino una característica estructural del mismo. Es una característica, no un error. Los bancos centrales tienen objetivos de inflación, quieren que el dinero pierda valor. Y la cuarta, y quizá la más importante, proteger el poder adquisitivo de nuestro dinero es una necesidad, no una opción. Exacto. Invertir, en este contexto, no es solo una forma de buscar rentabilidad. ¿Qué es, entonces? Es, en esencia, una forma de defender el valor de nuestro tiempo y nuestro trabajo frente a un sistema diseñado para que el dinero pierda valor con el tiempo. Es pura defensa. Es una reflexión muy potente. Entender esto cambia por completo la perspectiva sobre por qué ahorrar sin invertir es arriesgado. Muy arriesgado. O por qué dejar el dinero parado en una cuenta no es una decisión neutral. Para nada. ¿Estás eligiendo perder? El contexto del sistema monetario importa, y mucho. Lo es todo. Y en el próximo análisis histórico seguiremos tirando de este hilo para hablar de la consecuencia más directa de todo esto. La inflación. Un tema clave. Sí. ¿Por qué aparece? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué siempre parece volver? Porque la libertad financiera no empieza con dinero, empieza con el tiempo que decides dedicar a aprender. Gracias por escuchar Invertir el tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.